hoy estás en casa, Jorge, o no estás en Hoy relevo. estoy en casita. No, hoy me has pillado de día libre, aunque bueno, día libre. Me gustaría que fuese día libre del todo, pero hoy sí, por ejemplo, no hemos cubierto la rueda de prensa de Ancelotti y estamos viéndolo todo un poco desde la barrera, así que me pillas en casa, sí. Bueno, pues hemos cuadrado bien, ¿eh? Porque yo no sabía que era uno de tus días de libranza, digamos, ¿no? En relevo, pero bueno, como eres muy flexible, he dicho, oye, a ver si puede este martes y mira, ha habido suerte, ¿no? La verdad es que la semana pasada no encontré el hueco, pero, joder, tenías varias noticias que habías comentado y que voy a querer, ¿no? Comentar contigo y si alguna Sí. se me olvida me la recuerdas tú, ¿no? Me ayudas un poco con el guión. Porque sí, fue una semana bastante activa por tu parte. Bueno, pues en relevo, ¿no? Y dando información y bueno, información como siempre fiable, por supuesto, ¿no? Pero por ir primero a lo más reciente, ¿no? A lo más actual, aunque no lo hayas cubierto como tal, bueno, me imagino que estás más o menos informado de lo que ha comentado Sí. Nacho y Ancelotti en rueda de prensa y bueno, quería que me comentases impresiones, ¿no? sobre la rueda de prensa. Sí, esto es lo que te decía, ¿no? Que aunque sea día libre, nunca acabas de librar del todo. Y sí, está echando un ojo a la rueda de prensa. Nacho me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho porque tiene ese rol de capitán también de cara a los medios, de cara al público. Y es un aspecto que hay que valorar. Hay que valorar porque Nacho siempre habla claro. Y eso es una rara avis en esto del fútbol, de tópicos, de jugadores que no acabas de saber muy bien qué quieren decir o que intentan escurrir el bulto. Él va de frente, él cuando está mal lo dice, cuando está bien lo dice. En esta ocasión he dicho, bueno, evidentemente quiere jugar más, pero que entiende cuál es su situación y que de hecho ha valorado mucho el haber jugado la Champions. Y me ha gustado mucho. Luego Ancelotti, pues en un tono un poquito más tranquilo del que le escuché el otro día después del Rayo, que es verdad, no le vi enfadado, pero sí le vi, yo creo que algo contrariado por todo lo que había pasado en el partido, las pérdidas de tiempo del Rayo, que su equipo tiró mucho a puerta, pero no fue capaz de marcar. Y él yo creo que se esperaba una rueda de prensa como la que tuvo, ¿no? Con muchas preguntas respecto al gol, respecto a la entera. Y yo creo que usó un tono dentro de lo que es Ancelotti algo más agrio, ¿no? No tan conciliador como es habitual en él, pero vamos, siendo Ancelotti, es decir, que en ningún momento enfadado ni nada, pero sí que le vi algo más contrariado. Y hoy a un tono pues más Ancelotti, más tranquilo, más reposado, aceptando todas las preguntas, saliendo con maestría. Me ha gustado mucho la respuesta de Brahim. Yo creo que es lo más destacable de la rueda de prensa y es lo que hemos hablado muchas veces, es que es un entrenador que te puede gustar en muchos temas deportivos, pero que luego siempre acaba sacando sus equipos adelante por X o por Y, y que luego aparte es un calmador de aguas profesional, es un entrenador que en los momentos más difíciles saca su mejor cara. Y eso en un Real Madrid, como en otros equipos grandes, e incluso en un Real Madrid más, es fundamental porque de cara al público, de cara a la influencia mediática, pues te tranquiliza a los momentos más nerviosos. Y después de lo que pasó contra el Rayo, a cualquier respuesta, a cualquier gesto un poco incendiario se podría haber magnificado y él es todo lo contrario. Él no solo responde a todo, sino que lo hace pues va de frente, lo dice con calma, lo dice de una forma reposada y que la gente lo entienda, y eso es súper importante. La verdad que sí. La verdad es que en las ruedas de prensa, como diría Guardiola, es el puto amo. O sea, eso no. Sí, es Eso verdad, yo es creo que verdad, tal no. cual. Yo creo que eso no admite discusión. Decías que lo más interesante te ha parecido lo de Brahim, porque bueno, venía a decir que efectivamente no está teniendo muchos minutos, que hay mucha competencia, pero que no tiene ningún problema con él, que además eso de que haya jugado en el Milan para él es algo que le hace sentirse más cercano. Claro, Ancelotti siempre va a tener buenas palabras, ¿no? Y no va a meter nunca la pata con eso, ¿no? Ni te va a decir, oye, pues no me gusta esto de este jugador, o ha entrenado mal, o lo que sea, ¿no? Aunque fuese verdad, que en el caso de Brahim seguro que no lo es, pero aunque fuese verdad, pero claro, Brahim debe estar viendo el panorama y dice, espérate, ¿no? Espérate que yo estoy jugando muy poco con un Vinicius que ha estado lesionado, con Rodrigo en la peor racha desde que llegó al Madrid, con Joselu, bueno, pues que no es el delantero centro de campanillas, ¿no? Ni mucho menos. Sí. Y ahora viene el turco. Ahora viene el turco que, como hemos comentado alguna vez aquí, Arda Güler le está encantando a Ancelotti.
ahora me comentas también, ¿no? Lo que ha dicho Nacho de él, ¿no? Y lo que ha dicho el propio Ancelotti, pero no hay palabras, o sea, son normalmente bastante extraordinarios a la hora de elogiarle, más de lo habitual, desde luego. Claro, Brahim debe pensar, joder, a ver qué hago yo aquí, ¿no? Porque me va a aumentar la competencia, ¿no? Lejos de reducirse. Sí, porque además es que la sensación es que Brahim se lo ha ganado, ¿no? Es que Brahim cuando ha podido, cuando le han dado la oportunidad, se ha ganado minutos. Ya esto lo hablamos, creo, hace un par de semanas después del partido en Braga y comentamos, ¿no? Que Ancelotti es verdad que no va a tener malas palabras para ninguno de sus jugadores, pero en relevo lo hemos informado y me consta que otros medios también, no es el jugador que más le guste. Brahim es un jugador que trajo el club, las condiciones eran muy favorables, era un jugador en el que el club confiaba mucho desde su época en el Manchester City, que lo estuvieron siguiendo, y cuando se dio la oportunidad fueron a por él. Entonces, la sensación que tiene Brahim, y esto también lo he podido contactar con gente cercana a él, es un poco de frustración, ¿no? De esa frustración un poco propia, un poco evidentemente del entrenador que no le da la oportunidad. No llega a ser enfado porque Brahim, para la gente que no sepa cómo es un chico muy tranquilo. De hecho, una cosa que no sé si la comenté aquí también hace un par de semanas que me decían era que Brahim no iba a poner en un lío a Ancelotti, que no iba a salir a dar una rueda de prensa quejándose, que no iba a ir a una zona mixta quejándose. No. Brahim es un chico que sabe dónde está, que sabe lo difícil que es jugar en el Madrid, que evidentemente está frustrado porque viene de un Milan semifinalista de Champions, cuando creo que son 25 partidos que jugó, que creía o pensaba que podía llegar a tener más minutos, y lo cierto es que, lo que tú dices, en el momento de la temporada en el que menos jugadores tenía disponible Ancelotti, prácticamente no ha sumado. Entonces, es una situación que empieza a frustrarle, como es normal, pero que tampoco, esto que quede claro, tampoco va a provocar movimientos en enero. Es decir, Brahim, por lo que tengo entendido, por lo que me han informado, no tiene pensado moverse. Sabe que su momento puede llegar después de enero, en esos meses de enero y febrero en los que se acumulan muchos partidos, Supercopa, Copa del Rey, Champions, Liga. Ese puede ser su momento. Y hombre, también sería muy raro por su parte, ¿no? Que aceptando venir aquí, volver al Madrid, y un equipo en el que él es madridista, que su abuelo, además lo contó hace poco, que su abuelo era muy madridista y él siente mucho el Real Madrid, y a primeras de cambio que ves que no tienes oportunidades, marcharte. Eso no es Brahim, y por lo que me cuentan, él va a pelear por un puesto. Evidentemente, lo que decimos, está frustrado, quiere jugar más, pero la situación es la que es, lo entiende, sabe en qué club está y esperará el momento en el que decía Ancelotti para darle minutos e intentar aprovecharlos. Es clarísimo, ¿no? Y en este sentido te mantienes en lo mismo que transmitiste efectivamente aquí hace un par de semanas y en lo que me dicen a mí también, ¿no? Que no es Brahim un Odegaard en ese sentido, y no estoy hablando mal de Odegaard, ni mucho menos, ¿no? A mí Odegaard le tengo mucho respeto porque creo que fue muy claro desde el principio y, oye, como no se cumplió una serie de cosas con él, pues él ejecutó, ¿no? Pero no tiene, Claro, digamos... y aparte hay que decir, Ramón, que a lo mejor Odegaard no puede tener esa vinculación con el Madrid que sí puede llegar a tener Brahim, claro. esa vinculación cultural, ¿no? Del abuelo, familiar. Yo creo que eso también en la decisión del chico, que si a lo mejor estamos hablando de un chico extranjero, pues sí que a lo mejor, que hay muchos casos de extranjeros también que podrían estar en la situación de Brahim y querer hacer lo mismo que Brahim. El caso de Odegaard pues fue diferente, como ha pasado en otros también. O sea, lo que dices tú, tampoco es criticable lo de Odegaard, porque un jugador que no juega, No. pues está en su derecho de pedir una salida, claro que sí. Claro, exacto, pero que es otra tipología de jugador y que yo creo que ve el tema más a medio plazo, de decir, oye, mira, yo voy a tener en algún momento la oportunidad y me la voy a jugar, ¿no? Me la voy a jugar porque sé lo que es, lo difícil que es volver al Madrid, ¿no? Él ha estado 3 años fuera del Madrid y yo creo que también ha visto que, oye, se han conseguido cosas importantes en el Madrid y él no estaba ahí, ¿no? Porque estaba en el Milan, así que... Y habla muy bien de Brahim, porque viene de un Milan, que viene de uno de los equipos más grandes de Europa, que viene de quedar semifinalista de la Champions, que cualquier otro estaría dando pataletas, no estaría bajando al barro en cada entrenamiento para intentar ganarse el puesto. Y Brahim sabe de su posición, sabe de su estatus, seguramente sabe que no es el favorito de Ancelotti,
pero aún así está peleando, se lo está queriendo ganar, no baja los brazos y lo dicho, en ningún momento se ha planteado pedir una salida porque cree que puede llegar a ganarse el puesto. Oye, ya en verano, si ve que a lo mejor la situación no ha cambiado, pues ahí a lo mejor estamos hablando de otra cosa, pero de momento, en el futuro más inmediato y lo que viene, que es el mercado de enero, ahí, vamos, puedo decir con seguridad que Brahim va a seguir en el Madrid. Claro, ahora llega la competencia, llega Güler y yo insisto, ¿no? Ancelotti cada vez que habla de Güler, pese a que trata de ser prudente, no, o sea, deja entrever evidentemente que le gusta mucho y la información que yo tengo no es que le guste mucho, sino que le entusiasma directamente, o sea que no es, en privado no es tan prudente, digamos, ¿no? A la hora de hablar de las cualidades de Güler. Hoy hemos visto a Nacho decir que tiene un talento extraordinario, algo que rara vez se ha dicho de un jugador que no ha debutado todavía con el Madrid, que es tan joven. Vimos a Kroos, ¿no? Diciendo que hacía cosas que ellos no eran capaces de hacer. A Modric hablando muy bien también de él. ¿Cuándo crees que se va a producir ese debut? Va a depender más del tipo de partido, ¿no? Que del jugador, porque el jugador está para lo que está, que necesita ir cogiendo ritmo, cogiendo minutos, pero realmente ya está. O sea, él ya está de alta competitiva. Sí, es lo que dices tú, es cuestión del partido que le encaja a Ancelotti para ponerlo. Puede ser mismamente mañana. Si el Madrid soluciona el partido relativamente rápido y puede darle 15-10 minutos al final, lo va a hacer. Es un jugador que, como dices, encanta a todo el mundo. Ya no solo que sea muy bueno, que es lo que comentas de Kroos, de Nacho, de otros jugadores que públicamente han hablado muy bien de él, sino que es que además ha caído muy bien, porque es un jugador, hay que tener en cuenta del impacto que tiene Arda Güler, tanto aquí en el Madrid como en Turquía, que a veces, muchas veces, esto lo hablaba con una persona cercana a él, y me decía, hay que tener en cuenta que el impacto que tenga Arda Güler aquí en Turquía se multiplica por 10. Y este chico, a pesar de toda la gente que mueve, es un chico súper humilde. Es verdad que es callado, que es tímido, que tampoco es tampoco se deshace en palabras en el vestuario, pero sí que es verdad que se le ha cogido muy bien, cae bien, siempre está contento. Además, en el vestuario le han visto sufrir con las 2 lesiones, le han visto intentar de ahí que no podía. Entonces se le ha arropado. Y la idea es esa, es lo que tú comentas, que el partido adecuado sea en el que pueda tener minutos. Se está trabajando mucho con él, se está trabajando mucho en el gimnasio, porque ahí el tema muscular es muy importante. Es un jugador que todavía no está desarrollado del todo y se tiene que trabajar muy bien ese tema para que no sufra más lesiones. La lesión en el recto, como hemos comentado otras veces, es arriesgada porque puedes recaer sin darte cuenta, pensando que está recuperado. Entonces es una cuestión de tiempo y de calma. Lo que dices tú, están todos encantados con él, es un jugador en el que se confía mucho a futuro, es un jugador que en los entrenamientos, los pocos entrenamientos que ha podido completar con el grupo, ha dejado detalles impresionantes. Y luego otra cosa, que además lo hablaba esto con Rodra, con mi compañero Rodra de relevo, que es muy curioso, nos parecía muy curioso, y es que es verdad que más allá de los partidos del Fenerbahce, que yo estoy convencido de que el 95% de los aficionados del Real Madrid no habrán visto más de 2 partidos del Fenerbahce la temporada pasada, es un jugador que crea mucho hype, que crea mucha ilusión en el madridismo solo por 3 vídeos de highlights. Y es cierto, ¿no? O sea, hemos visto 3 o 4 vídeos de algún detalle en el entrenamiento, de algún regate en el Fenerbahce, y la gente ya tiene muchas ganas de verlo. Y eso yo creo que hay que tener en cuenta que para el chico también puede ser mucha presión, que hay que ir con calma, porque muchas veces podemos poner las expectativas más altas de lo que merece la situación. Y eso yo invito al Madrid a tener incluso más calma, que esto también lo hemos hablado muchas veces. De hecho, estaba planeado que debutase o que volviese a entrenar hace ya un tiempo y se ha ido alargando un poco todo, evidentemente también con la lesión de por medio en el recto, pero porque yo creo que el Madrid también quiere que baje, o sea, que el suflé, que la gente entienda que esto tiene que ir con calma, porque la presión que puede ejercer sobre el chico todo lo que se genera a su alrededor, todo lo que se genera en Turquía, y que el chico sienta que tiene que debutar ya y que tiene que salir ya, no es positivo. Entonces, desde ese punto de vista, también yo creo que el Madrid está trabajando bien para bajar un poco el suflé, calmar los ánimos y que cuando debute sea porque realmente la situación acompaña, porque el jugador está al 100% preparado y también la afición lo acoja, como por ejemplo el otro día contra el Rayo. Como decía Ancelotti, era imposible que debutase porque era un partido muy tenso, de mucha tensión, en el que Arda Güler incluso se iba a sentir más presionado por el momento del partido en el que era,
no tenía sentido. Entonces, yo espero que en los próximos partidos, no sé si mañana contra Braga o contra el Valencia, pueda haber un momento de partido en el que las condiciones acompañen para que debute Arda. Pero tú que estás en contacto, lógicamente, con gente del club y también con entornos, ¿no?, de futbolistas, transmiten eso, ¿no? Transmiten que hay expectativas muy altas, ¿no?, con Güler. Sí, tal cual, tal cual. O sea, si lo transmiten en público, imaginaos en privado, ¿no? Por eso digo que... Sí. Es un jugador en el que al final es verdad que el club ha hecho una apuesta importante. Evidentemente el fichaje no, para un chico a lo mejor que está un poco fuera del radar, se puede pensar que es caro. El club entiende que es un precio que es, vamos, no digo barato, pero es un precio que está en el mercado, porque es un poco lo que sucede con Endrick. Hay gente que se dice, no, es que Endrick 60 millones con las variables y tal. Es que el Madrid, que trabaja muy bien esto, piensa que en cuanto el jugador se incorpora al Real Madrid o un año después de que se incorpora al Real Madrid, si rinde al nivel que ellos estiman, que tampoco tiene que ser, ya va a costar lo mismo que pagaron por él o incluso más, que es lo mismo que ha pasado con Camavinga, que ha pasado con Vinicius, que ha pasado con Rodrigo. Esto en Madrid lo trabaja muy bien. Pues Arda Güler es el mismo caso. Y en el suyo, además, es que además es un jugador que gusta mucho en el Bernabéu. Un jugador de estos que te levanta del asiento, que te hace el pase imposible, que te hace un regate en una baldosa, y luego aparte pues hay que verle a nivel competitivo al 100%. Creo que ahí es donde vamos a medir realmente lo que es Arda Güler. No digo ahora, porque esto lo hemos hablado también dos veces, es un proyecto a medio largo plazo, pero sí que vamos a seguir ese crecimiento del jugador, ver cómo evoluciona y ver si realmente es un jugador para comandar al Madrid como puede llegar a ser, como ellos estiman que puede llegar a ser. Ahí me hablan de jugador generacional con él. Un jugador que puede llegar a comandar al Madrid para la próxima década, los próximos entre 5 y 8 años. Pues mira, esa expresión es bastante significativa y a eso me refería, ¿no? Efectivamente. Bueno, enlazando, ¿no? Hablabas también de Endrick, del ejemplo de Endrick, que bueno, es evidente, ¿no? Este tema de las inversiones del Madrid es un tema evidente, ¿no? Los jugadores se revalorizan muy fácilmente y sobre todo si se van a otro equipo, ¿no?, que como los que querían fichar a Arda Güler o a Endrick en su momento, desde luego lo que ya no te sales por el precio que podías haber pagado anteriormente. Te va a salir por el doble en caso de que te lo quieran vender en unos años, ¿no? Endrick, convocado con la selección absoluta de Brasil, seguramente al Madrid esto le vaya a costar un dinero que yo creo que está feliz de pagar, sinceramente, porque el Madrid lo que quiere es pagar 60 millones por Endrick. Esta es la información. No quiere pagar 35, sino 60, porque querrán decir muchas cosas buenas, ¿no?, sobre el fichaje. Bueno, más allá de tu opinión, que también la quiero saber, ¿no?, de lo que has visto de Endrick estos días, parece que se ha producido ya la explosión, no diría definitiva, pero sí una explosión a nivel Brasil, desde luego. Bueno, aparte de tu opinión, eso, también tu información de cómo está sentando esto en el club, de qué comentarios hay, ¿no?, en torno a este fichaje tan ilusionante. Sí, bueno, en el club evidentemente están ilusionados, es así. Uno de los bonus que se pactaron en ese fichaje de Endrick era una convocatoria con la selección absoluta. Yo creo que incluso, esto no lo sé, pero tengo la sensación de que en el Madrid incluso se han sorprendido de que ese bonus haya llegado tan pronto, pero lo pagan felices, porque además, como tú dices, esos 60 millones, o esos 25 millones, perdón, los 35 fijos y los variables, la mayoría son por participación del jugador. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, el Madrid lo que quería asegurarse con muchos de estos bonus era que Endrick sumase minutos en Palmeiras, que no llegase al Real Madrid después de no haber sumado minutos en Palmeiras. Luego, evidentemente, también había por goles, había otros objetivos ya dentro del Madrid. Hay una serie de objetivos que son muy amplios y llegan desde participación a logros individuales, logros colectivos, había de todo, y uno de ellos era el de la selección brasileña, que recordemos ha batido un récord de hace 30 años, bueno, lo ha igualado con Ronaldo Nazario, 17 años, desde Ronaldo Nazario que la selección brasileña no convocaba a un chico de 17 años. Yo hablaba ayer con gente de la CBF, me decía que evidentemente había algún lesionado, Gabriel Jesús, por ejemplo, iba a llegar tocado, la lesión de Neymar, pero que aún así, que ellos eran una idea que tenían desde hace tiempo, en el momento en el que hubiese un hueco, viendo que estaba haciéndolo bien, convocarlo, porque es un jugador que en el futuro va a ser muy importante para Brasil. En cuanto han tenido la oportunidad, lo han convocado. A mí, Endrick, la verdad es que me encanta. O sea,
no quiero que suene tampoco a que me aprovecho de la situación y tal, pero yo de verdad es que veía desde hace tiempo que era un jugador totalmente diferente por las condiciones que tenía, la velocidad que tenía, la potencia. La potencia es lo que más está impresionando en el Real Madrid. Bueno, a mí me lo destacaban de la potencia que tenía en tanto a campo abierto como en espacio reducido también. Sorprende porque es un chico que es verdad que tiene un tren inferior brutal, que esta es otra cosa que publicamos en Relevo, que hablando con gente de Palmiras me decía que no había visto una cosa igual, un chico con su edad, con esas piernas, pero es que hay que tener en cuenta que no es un chico muy alto, y a pesar de no ser muy alto, tiene una potencia increíble, porque por ejemplo Ronaldo Nazario era bastante más alto, Ronaldo Nazario físicamente ha sido uno de los jugadores más impresionantes del mundo, pues a mí me lo comparaban con esa potencia, ¿no? Y teniendo en cuenta la diferencia de estatura. A mí me encanta, me parece que es un jugador que tiene muchísimos recursos ofensivos, además es un delantero que se mueve bien dentro del área, pero también sabe salir. Creo que si le moldean bien, que ahí yo creo que va a estar, yo creo que la clave del futuro de Endrick va a estar en los entrenadores que tenga y la capacidad que tenga para moldearlo al estilo de juego de cada equipo, ¿no? En este caso, yo creo que los juegos que puede tener Brasil y Real Madrid se pueden llegar a parecer por estilos de jugadores, por forma de juego, quizá un fútbol más vertical, más físico. Y creo que ahí va a ser muy importante tanto el papel que tenga, en este caso, el seleccionador de Brasil, ahora es Diniz, veremos si es Ancelotti en el futuro, y luego el entrenador que tenga en el Real Madrid, que sea capaz de moldearlo, que le dé minutos, que le dé importancia. Yo creo que con el estilo de juego que tiene ahora mismo el Madrid encaja a la perfección, porque es un delantero que puede actuar por diferentes zonas del campo, que sabe combinar, que eso es importante. Parece que no, porque siempre en los highlights vemos carreras, vemos disparos, pero Enrique es un jugador que sabe combinar, que tiene cierta facilidad para combinar con la gente del centro del campo y con la gente de banda. Y en ese juego que practica ahora el Madrid, de una presión un poquito más adelantada, de a veces también meterse un poquito atrás para intentar buscar un poco campo abierto, creo que es un jugador que se maneja muy bien. Yo, el punto que creo que tiene que mejorar, que es muy importante, es su juego dentro del área. Porque en el Madrid se va a encontrar defensas muy cerradas y va a ser importante para él pues aprender a moverse bien dentro del área, que ya lo hace bien, evidentemente, pero estamos hablando del Real Madrid, que a lo mejor tienes que defender contra 8 o 9 jugadores, 10 incluso en momentos de partido. Entonces ahí es donde va a tener que dar un poquito el do de pecho y mejorar. Pero aparte de eso, a mí es un jugador que tiene unas condiciones que me parecen increíbles y además un jugador que yo creo que si lo hubiese fichado otro equipo, le hubiese dolido mucho al Madrid. Le hubiese dolido mucho porque es un jugador de esto, de que tío, también, hablábamos antes de Arda Güler, pues el estilo de Endrick también es muy Real Madrid, ¿no? De correr, de coger la pelota e irse de dos, de un disparo brutal, son condiciones, pues un jugador que se me ocurre de hace poco que podía ser así era Bale, que era un jugador que le encantaba al Madrid, le encantaba el madridismo, ¿no? De un jugador que a lo mejor técnicamente no era superdotado, pero es que físicamente era tan superior y luego aparte tenía esa velocidad, esa potencia que definía partidos y definía incluso títulos. Y con Endrick están, tanto desde el palco, desde los entrenadores, desde evidentemente Juni, que es el gran valedor de este fichaje, hasta yo creo que la afición que está flipando con lo que está viendo a 10.000 kilómetros. Sí, yo creo que se les ve a ambos, ¿no? Como comentabas tú antes, como dos talentos generacionales, a Güler y a Endrick, y por supuesto parte del futuro del club, ¿no? Es evidente que la apuesta ha sido fuerte, pero en términos económicos, si salen como parece que pueden salir, es una apuesta desde luego ganadora, ¿no? Comentaba, creo que Ancelotti, que bueno, que el mercado de enero está cerrado, por lo menos en cuanto a entradas en el Madrid, pero en verano hacía como la broma de, bueno, algo puede venir, bueno, algo vendrá seguro, ¿no? Creo que ha utilizado un poco ese comentario y más allá, ¿no? De que después comentaremos además, ¿no? Posibles, pues, vamos, un posible fichaje, ¿no? Que estamos siguiendo los dos con mucha atención. Más allá de eso, Ancelotti parece dar a entender que él ve bastantes posibilidades de quedarse, ¿no? Yo la información que tengo es que la posibilidad de renovación está encima de la mesa, que Brasil le ha presionado mucho para que se decida y que eso también de alguna manera ha presionado algo al Madrid. No sé por dónde vas tú en este aspecto de Ancelotti, pero es la respuesta de alguien que sí que baraja la posibilidad de seguir, ¿no? Sí, no, información la misma que te comenté hace unos días. Yo no llego hasta el punto, por lo menos a mí lo que me comentan no es que la opción de la
por decirlo así, que el Madrid le haya ofrecido la renovación, eso sí que no me llega, pero sí que ninguno de los dos, los dos mantienen la puerta abierta a poder seguir el año que viene. Las notas en el Madrid, como en cualquier otro club, se ponen a final de temporada. Y las decisiones también, esta vez por parte de Ancelotti, que es el que acaba contrato y está en su derecho de decidir qué quiere hacer, pues también se decidirá a final de temporada. Es verdad que Ancelotti siempre ha mantenido el mismo discurso, ¿no? A mí del Madrid no me van a echar. Sí. O sea, perdón, a mí no me No voy a ir yo, me voy a perdón, ir. me van a echar. Eso es. Entonces entiendo que si el Madrid en cierto momento va a querer renovar a Ancelotti, Ancelotti no va a poner problema. Entiendo, es verdad que hay que tener en cuenta que la oferta de Brasil es muy tentadora para un entrenador ya de cierta edad, no lo vamos a negar, pero que va a coger una selección en plena renovación, con un auge de jugadores jóvenes muy potentes, con una Copa América, bueno, que a esta seguramente no llegaría, pero sí a un Mundial dentro de 2 años en Estados Unidos, que pinta muy bien, y es una verdad que hay que tener en cuenta. Pero claro, ahí ya entra la decisión de Ancelotti, que como digo, él es muy madridista, se siente muy en Madrid, siempre ha dicho que su idea era seguir en el Madrid mientras le dejasen, entonces entiendo que podrá, o sea, que querrá seguir si se lo ofrecen. En el tema de los fichajes, yo estoy convencido de que el año que viene va a haber movimiento. Es lo que me llega siempre son que el Madrid tiene objetivos claros para el mercado de verano, incluso que estaban mirando la posibilidad de reforzar algunas posiciones que estaban un poco más en duda. Y vamos, ahora supongo que me preguntarás por nombres, pero yo tengo claro que el verano que viene va a haber movimiento en las oficinas, principalmente porque el club sabe, hombre, esto muchas veces depende de los resultados también, pero el club sabe que sabía ya el verano pasado, que le faltaban cosas y sabe que el año que viene le van a seguir faltando, pase lo que pase de aquí a final de temporada. Con lo cual, lo normal es que haya movimiento y yo vaticino que mínimo 2 incorporaciones puede haber.